Hace 8 minutos se confirmó oficialmente la noticia del trágico final de Oscar de León, dejando a sus fans completamente atónitos. Pero detrás de esta impactante noticia, no se esconde solo una historia de muerte, sino una tragedia latente que enfrentó durante años dolor, desesperación y una batalla silenciosa que pocos conocían. ¿Qué llevó realmente a la leyenda de la salsa a una época tan oscura? A sus más de 80 años, Oscar de León finalmente confirmó lo que durante mucho tiempo había intentado ocultar. Con una sinceridad que sorprendió incluso a quienes lo habían acompañado por décadas, admitió que llevaba años luchando contra una serie de problemas físicos y emocionales que habían debilitado no solo su cuerpo, sino también su espíritu. No se trataba de un anuncio apresurado ni de una declaración pública preparada. Era una confesión íntima casi dolorosa que había guardado bajo llave mientras trataba de mantener en pie la imagen del artista fuerte y eterno que todos conocían. Oscar reveló que este final Vietnam del que tanto se hablaba no era la desaparición de su vida, sino la desintegración lenta de su estabilidad, algo que él mismo había sentido avanzar como una sombra que cada día pesaba un poco más. Durante años había interpretado su cansancio como simple agotamiento por los escenarios, atribuyendo su falta de aire a la edad y a la exigencia de una carrera que nunca se detuvo. Pero en el fondo sabía que algo más profundo estaba ocurriendo. Aún así, insistía en seguir adelante empujando su cuerpo más allá del límite, intentando no preocupar a sus fans ni a su familia. El cantante confesó que los primeros síntomas aparecieron de forma casi imperceptible. Pequeños tropiezos, dolores que venían y se iban, una fatiga que no lograba explicar. Pero conforme pasaba el tiempo, la intensidad aumentaba, y su voz, esa voz que había conquistado al mundo entero, comenzó a mostrar señales de fragilidad. Oscar admitió que ese fue el golpe más duro para él, porque su voz no era solo su herramienta de trabajo, era su identidad, su historia, su vínculo con el público. Verla deteriorarse poco a poco lo hacía sentir como si una parte de sí estuviera desapareciendo. Reconoció también que vivió mucho tiempo con miedo. Miedo a ser considerado débil, miedo a perder el respeto que había ganado, miedo a no poder volver a los escenarios como antes. Por eso decidió guardar silencio, creyendo que podía enfrentar esta batalla solo. Pero el dolor físico se mezcló con el emocional, y juntos comenzaron a moldear los días más difíciles que había vivido. La presión, las expectativas y la exigencia de siempre ser. El león de la salsa terminaron pasándole factura. La confirmación pública llegó porque ya no podía seguir fingiendo. Hubo un momento en el que el cuerpo simplemente le dijo basta, obligándolo a detenerse y a asumir una verdad que había ignorado por demasiado tiempo. Oscar contó que ese día sintió una mezcla amarga de alivio y tristeza. Alivio por dejar de esconderse, tristeza por reconocer que su lucha no era temporal como había querido creer. Todo lo que había construido parecía desmoronarse lentamente y él apenas podía sostenerlo. Aún así, lo que más impactó de su confesión no fue el deterioro físico, sino la aceptación emocional de que estaba viviendo uno de los capítulos más oscuros de su vida. Oscar de León, a quien siempre se había visto como un símbolo de energía, alegría y fuerza, confesó que llevaba años sintiéndose frágil, vulnerable y exhausto. Y aunque nunca perdió la voluntad de seguir adelante, sí perdió la capacidad de hacerlo solo. Este primer capítulo no solo reveló la gravedad de la situación, sino también la profundidad del dolor que Oscar había guardado durante demasiado tiempo. Era apenas el inicio de una historia que, lejos de terminar, estaba mostrando su parte más humana, la lucha silenciosa de un hombre que había dado todo a la música y que ahora debía enfrentar su batalla más difícil. Con el paso de los años, la vida de Oscar de León comenzó a transformarse en una lucha silenciosa que casi nadie veía. Aunque aún subía al escenario con una sonrisa que parecía inquebrantable por dentro, llevaba una fatiga que se acumulaba como una piedra sobre su pecho. Él mismo describió este periodo como una etapa en la que su cuerpo empezó a hablarle con una insistencia que ya no podía ignorar. Los dolores musculares que antes aparecían de vez en cuando se convirtieron en compañeros constantes. La falta de aire ya no era un incidente aislado.
Era un recordatorio diario de que algo no iba bien. Oscar admitió que una de las peores sensaciones era sentir cómo su energía, que siempre había sido ilimitada, comenzaba a escaparse sin explicación. Le costaba levantarse, le costaba concentrarse, le costaba incluso mantener la misma pasión que siempre lo impulsó. A veces, en mitad de un ensayo debía detenerse porque su cuerpo simplemente no respondía. Sus músicos, acostumbrados a verlo dominando el escenario, lo miraban con preocupación, pero él evitaba dar detalles. Prefería inventar excusas antes que aceptar que estaba perdiendo fuerzas. Esa decadencia física vino acompañada de un desgaste emocional profundo. Oscar confesó que hubo noches en las que se quedaba despierto pensando en lo que sería de su vida si ya no pudiera cantar. La música había sido su motor desde joven. Imaginar un mundo sin ella lo sumía en una tristeza indescriptible. Empezó a sentirse aislado, incluso rodeado de personas. Era como si la enfermedad estuviera destruyendo no solo su cuerpo, sino también su identidad. No quería que el público viera esa vulnerabilidad. Prefería sufrir en silencio antes que permitir que la gente lo recordara debilitado. Los médicos le advirtieron sobre la importancia de detenerse, de descansar, de hacerse estudios, que él había postergado durante años. Pero Oscar, fiel a su carácter fuerte, trató de continuar como si nada. La idea de cancelar conciertos le resultaba insoportable. Sentía que estaba fallándole a su público, a su equipo, a todo lo que había construido. Pero su cuerpo no negociaba y cada día que pasaba los síntomas se intensificaban. Había momentos en los que su visión se nublaba, en los que el cansancio era tan extremo que apenas podía sostener una conversación. Sin embargo, seguía adelante ocultando la verdad detrás de su legendaria sonrisa. Emocionalmente el impacto fue devastador. Oscar comenzó a sentirse atrapado entre dos mundos, el del artista que todos admiraban, y el del hombre que en la intimidad se estaba quebrando. No sabía cómo pedir ayuda porque durante toda su vida había sido él quien apoyaba a los demás. Ser vulnerable le resultaba casi imposible. Pero esa resistencia solo empeoró las cosas. La frustración creció. La tristeza también. Y con cada recaída su confianza se debilitaba un poco más. Uno de los momentos más críticos fue cuando se dio cuenta de que ya no podía controlar ciertos movimientos como antes. Ese detalle insignificante para algunos fue un golpe demoledor para él. Sentía que la enfermedad le estaba arrebatando la conexión más profunda que tenía con el público, su presencia escénica. Y aunque intentó ocultarlo, no pudo evitar que su entorno más cercano notara la transformación. Su mirada ya no brillaba igual, sus pasos eran más lentos, su voz más cansada. Oscar reconoció que esos años fueron los más duros de su vida. No se trataba solo de la enfermedad, sino del dolor emocional de ver cómo todo aquello que amaba parecía desvanecerse entre sus manos. La lucha diaria por mantenerse de pie se convirtió en un desgaste que lo llevó al borde de la desesperación. Y aún así seguía sin admitirlo. Seguía intentando sostenerlo todo como si aceptar la gravedad de su situación significara rendirse. Pero este deterioro silencioso acumulado por tanto tiempo fue el inicio de la caída más grande que Oscar tendría que enfrentar. Una caída que lo dejaría sin fuerzas y que lo obligaría finalmente a mirar de frente aquello que había estado evitando durante años. Hubo un día en particular que Oscar de León jamás olvidaría. Un día que marcó un antes y un después, no solo en su carrera, sino en su vida personal. Durante meses había ignorado las señales que su cuerpo le enviaba, aferrándose a la idea de que aún podía controlar la situación. Sin embargo, llegó un momento en el que la realidad lo alcanzó con una fuerza brutal. Fue en mitad de un ensayo cuando estaba rodeado de músicos intentando preparar una presentación que sabía que sería exigente. Mientras cantaba, sintió un mareo repentino, una sensación de vacío que le recorrió todo el cuerpo. Intentó continuar, pero su voz se apagó como si hubiera sido desconectada de repente. Oscar recordó ese instante como si el tiempo se hubiera detenido. Sintió cómo sus piernas temblaban, cómo la sala daba vueltas, cómo el aire parecía no llegarle a los pulmones. No era un simple cansancio. Era el colapso que había estado evitando durante años. Sus músicos corrieron hacia él sorprendidos por ver al hombre que siempre se había mantenido firme ahora, luchando por mantenerse en pie.
Fue llevado a una silla mientras intentaba recuperar el aliento, pero la angustia en su mirada reflejaba mucho más que un problema físico. Por primera vez sintió un miedo real profundo, el miedo de perder todo aquello que había construido. Después de ese episodio, fue trasladado a recibir atención médica inmediata. Allí los especialistas le dijeron lo que él ya temía, pero no quería aceptar. Su cuerpo estaba gravemente debilitado. Tenía múltiples complicaciones, que se habían agravado por años de exceso de trabajo, falta de descanso y la presión constante de mantenerse activo pese a los síntomas. Oscar escuchó el diagnóstico en silencio sin interrumpir, aunque cada palabra le golpeaba con la fuerza de una verdad innegable. Era como si su propio cuerpo, cansado de ser ignorado, hubiera decidido obligarlo a detenerse de una vez por todas. Ese día, Oscar confesó haber sentido una mezcla de vergüenza y derrota. Vergüenza por no haber escuchado a tiempo, por haber permitido que su orgullo lo llevara hasta ese extremo. Derrota por darse cuenta de que ya no podía esconder lo que estaba pasando. Los médicos le explicaron que debía hacer cambios drásticos, que no podía seguir llevando el ritmo de vida que había tenido durante tantos años. Pero lo que más lo impactó fue cuando le dijeron que si no se cuidaba, las consecuencias podrían ser irreversibles. El golpe emocional fue igual de devastador. Oscar se encontró frente a un espejo que le devolvía una imagen que no reconocía a un hombre cansado, frágil, sin la luz que lo había acompañado en cada escenario. Se dio cuenta de que había estado viviendo una batalla secreta contra sí mismo, negándose a mostrar debilidad, manteniendo una fachada que solo agravaba su situación. Ese momento de vulnerabilidad absoluta lo hizo comprender que necesitaba ayuda, que no podía seguir cargando solo con un peso que ya lo estaba quebrando. Esa noche, mientras intentaba procesar todo lo que había ocurrido, Oscar cayó en un silencio profundo. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que las lágrimas fluyeran no por miedo al futuro, sino por la dureza del camino que había recorrido sin permitirse descansar. Aceptó que había tocado fondo, que había llegado al límite físico y emocional, y que seguir negándolo solo lo llevaría a un abismo aún mayor. Pero dentro de esa oscuridad, también apareció una pequeña chispa. Aunque el colapso lo había derrumbado, también le estaba dando una oportunidad que él no esperaba, la de empezar de nuevo desde un lugar más honesto consigo mismo. El golpe más duro no solo reveló la fragilidad de su cuerpo, sino también la necesidad urgente de reconstruir su vida de una manera diferente. Ese día, Oscar entendió que no podía seguir luchando contra su propia realidad. Debía enfrentarla. Tras tocar fondo, Oscar de León tuvo que enfrentarse a una etapa que resultó ser incluso más difícil que el colapso mismo, la lenta, agotadora y a veces desesperante lucha por recuperarse. Aunque los titulares no hablaban de ello y el público solo veía silencio detrás de las cámaras, comenzaba un proceso largo y doloroso en el que Oscar tuvo que renunciar al orgullo que lo había acompañado toda la vida. Cada día se convirtió en un desafío físico y emocional, un recordatorio constante de que su cuerpo ya no respondía como antes y que debía aprender a convivir con esa nueva realidad. Los médicos le habían dado instrucciones estrictas: descanso absoluto, tratamientos constantes, una serie de terapias que exigían más paciencia que fuerza. Oscar, acostumbrado a moverse sin pausa, se vio obligado a detenerse y observar el deterioro que antes intentaba ignorar. Tenía que reconstruir su energía desde cero, como si fuera un principiante en su propio cuerpo. Hubo días en los que se despertaba decidido a mejorar, pero también hubo otros en los que la frustración lo vencía, y apenas podía reunir el ánimo para continuar. Sin embargo, nunca dejó de intentarlo. Una de las batallas más intensas fue la emocional. Oscar confesó que sentía un vacío enorme al no poder estar en el escenario. Era como si le hubieran arrebatado una parte fundamental de su identidad. Los aplausos, la música, el contacto con el público. Todo aquello que había alimentado su alma durante décadas desapareció de golpe, dejándolo en un silencio que le pesaba más que cualquier enfermedad. Tenía que lidiar con la idea de que quizá nunca volvería a cantar como antes, y ese pensamiento lo desgarraba profundamente. La rehabilitación se convirtió en un viaje interno.
Hubo momentos en los que se enfrentó cara a cara con sus propios miedos. Miedo a no recuperarse, miedo a decepcionar a sus seguidores, miedo a convertirse en una sombra de lo que alguna vez fue. Pero también hubo pequeños avances que le devolvieron la esperanza. Un día en el que su respiración fue más estable. Otro en el que recuperó algo de fuerza en las piernas. Pequeñas victorias que para él significaban mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Oscar también recibió apoyo de personas cercanas que se negaron a dejarlo caer. Fueron quienes se sentaron con él en los momentos más oscuros, quienes escucharon sus silencios, quienes lo alentaron cuando él mismo dudaba. Gracias a ellos, y a su propia voluntad de seguir adelante, Oscar empezó a entender que esta lucha no era un castigo sino una oportunidad para reencontrarse consigo mismo, para reconstruir su vida desde un lugar más consciente y honesto. Por primera vez aceptó que no podía hacerlo todo solo. Poco a poco comenzó a encontrar una nueva forma de conectar con su música. Ya no se trataba de grandes escenarios ni de giras interminables. Se trataba de volver a sentir la vibración de una melodía en su pecho, aunque fuera en silencio, aunque fuera solo para él. Ese gesto sencillo fue devolviéndole una chispa de alegría. Oscar entendió que aunque su cuerpo había cambiado, su espíritu seguía intacto, y que todavía podía amar la música de una manera diferente. Este capítulo de su vida no estuvo lleno de aplausos ni cámaras, sino de momentos íntimos silenciosos, donde la lucha verdadera se hacía visible solo para él y su círculo más cercano. Fue la etapa en la que aprendió que la fortaleza no siempre se demuestra en el escenario. A veces se demuestra en la vulnerabilidad, en la paciencia, en la perseverancia. Y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, Oscar comenzó a sentir que estaba listo para enfrentar el paso final, decir la verdad al mundo. Después de meses de lucha, silencio y reflexión, Oscar de León finalmente sintió que había llegado el momento de decir lo que durante tanto tiempo había mantenido oculto. No quería que la historia de su deterioro físico se convirtiera en una especulación interminable, ni que su legado quedara empañado por rumores. Necesitaba hablar para recuperar algo que la enfermedad, el miedo y el desgaste emocional le habían arrebatado la libertad de contar su propia verdad. Fue entonces cuando decidió dar un paso al frente, no como la leyenda que todos conocían, sino como un hombre vulnerable que había estado librando una batalla invisible. Con una voz más suave que la habitual pero llena de honestidad, Oscar confesó que llevaba años enfrentando una enfermedad que había avanzado mucho más de lo que imaginaba. Explicó que no se trataba de un problema pasajero, ni de un descuido momentáneo, sino de una condición que había ido consumiendo su energía poco a poco, afectando su movilidad, su respiración y su capacidad de presentarse en un escenario. Admitió que su mayor error fue haberlo ocultado por tanto tiempo, creyendo que podía vencerlo solo creyendo que el público esperaba de él una fortaleza inquebrantable que ya no podía sostener. Oscar también habló del impacto emocional que esta enfermedad tuvo en su vida. Dijo que hubo noches en las que se preguntaba si valía la pena seguir luchando, momentos en los que la incertidumbre lo paralizaba y en los que sentía que estaba perdiendo la batalla. Pero fue en esos instantes de oscuridad donde encontró la fuerza para continuar, una fuerza que no surgió del orgullo, sino de la aceptación. Aceptar que era humano, aceptar que estaba cansado, aceptar que necesitaba apoyo. Esa aceptación, según él, fue lo que realmente le permitió seguir adelante. En su relato, Oscar no buscó generar lástima ni dramatismo. Habló con serenidad, como alguien que finalmente había dejado de esconderse. Contó que la verdadera tragedia no había sido la enfermedad en sí, sino haber permitido que el miedo al juicio público lo alejara de pedir ayuda a tiempo. Compartió que había aprendido de la manera más dura que incluso los más fuertes necesitan detenerse, respirar y reconocer sus límites. Ese aprendizaje doloroso pero revelador se convirtió en una de las lecciones más importantes de su vida. Lo más conmovedor de su confesión fue cuando mencionó cómo esta experiencia lo había transformado internamente. Ya no buscaba volver a ser el hombre que fue, sino encontrar una nueva versión de sí mismo, que pudiera vivir con dignidad, serenidad y gratitud.
Dijo que su lucha lo había obligado a reevaluar sus prioridades, a valorar la salud, el tiempo y la compañía de quienes realmente lo aman. Y aunque reconoció que su recuperación sería lenta e incierta, también afirmó que estaba listo para continuar no como una leyenda invencible, sino como un ser humano que todavía tiene mucho que dar. Finalmente, Oscar habló directamente a su público, aquel que lo había acompañado durante toda su carrera. Les agradeció por el amor, por la paciencia y por las oraciones silenciosas que sabía que muchos habían hecho por él. Confesó que durante mucho tiempo temió desilusionarlos, pero ahora entendía que la verdadera conexión entre un artista y su audiencia no está en la perfección, sino en la verdad. Y la verdad, según él, es que estaba viviendo su etapa más difícil, pero también la más reveladora. Con esta declaración, Oscar de León cerró un ciclo de silencio y abrió uno de honestidad. No era el final de su historia, sino el comienzo de una nueva etapa, una en la que ya no tendría que esconder su dolor ni luchar solo. Una etapa donde por primera vez en mucho tiempo se permitía ser simplemente Oscar. La historia de Oscar de León no es solo la de un artista que enfrentó una enfermedad silenciosa. Es la de un hombre que tuvo que despojarse de la imagen de invencible para reencontrarse con su verdad. Su lucha, marcada por el agotamiento, el miedo y la vulnerabilidad, nos recuerda que incluso las leyendas tienen momentos en los que el cuerpo y el alma piden una pausa. Y aunque su fin al Bad-Tham no significa una despedida, sí representa un punto de inflexión profundo en su vida. Un llamado a cuidarse, a escucharse y a aceptar que incluso los más fuertes también necesitan apoyo. Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar sobre lo que hay detrás de la vida de las grandes figuras, te invito a mirar con más empatía a quienes admiramos. Detrás de cada aplauso hay seres humanos con batallas que rara vez vemos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si quieres seguir descubriendo historias impactantes humanas y llenas de emoción, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar las notificaciones. Siempre habrá una nueva historia que contar. Y tú eres parte esencial de esta comunidad.